nada, que no le importa nada más que su dinero. Ujú. E incluso muchos de ellos ni siquiera son dominicanos. Entonces, aparte de que yo tengo muy lo del el, muy lo del patriotismo, o sea, ni siquiera les duele el pueblo. Traen una persona de fuera a administrar un negocio, porque son un negocio, Sí. donde no le va a importar que una señora que tenga cáncer ya haya tenido la cantidad suficiente de dinero, según ellos, para paliar su enfermedad con los medicamentos de alto costo, y no le va a importar si ya llegó al 1,5 millones, o a los 2 millones, lo que sea que dé la ARS. Entonces, hay que revisar eso, y la población en general debe tomar conciencia en cuanto a cómo trabajan las ARS, cómo funcionan las ARS. Ujú. Y bueno, habla tú de las FP. No, yo lo primero que te diría, como alguien está diciendo aquí, Marcial, es la razón de ser. Todo lo que tú has dicho, Evelyn, es Quisqueya Natural, para quienes te conocen en las redes, Evelyn Guerrero. Todo lo que tú has dicho es la razón de ser, es la naturaleza. Es decir, no es que algo esté fallando, es que yo siempre digo de lo siguiente, las ARS y las AFP no están fallando. Ha fallado la sociedad que ha puesto el dinero de la salud y de las pensiones en manos de gente que no produce pensiones ni salud, que lo que hace es lucrar de nuestro dinero. Para que se entienda, cada trabajador formal en la República Dominicana y trabajadora formal y su empresa, el 98% de las empresas que cotizan, que están afiliadas, están registradas, son micro, pequeñas y medianas empresas. Es decir, esa mayoría de trabajadores, trabajadoras, emprendedores, emprendedoras, pequeños empresarios, son quienes ponen el equivalente al 21% de cada salario. El 21% de cada salario. Muchas empresas no se formalizan o no formalizan a sus trabajadores por el costo de estar. Pero además, porque la gente dice, pero ¿para qué estar? Si lo que Claro. estoy haciendo es alimentar un mosquito, un parásito gigante que chupa lo que yo produzco y me dice que yo tengo, que este es mi catálogo, este es el plan que yo tengo, esta es Que la esto es lo que lista te de, puedo dar. esta es la lista de medicamentos que yo te puedo dar, esto es lo que yo te cubro de tal operación, y cada quien tiene los derechos. En la Constitución todo el mundo tiene el derecho a la salud, pero Sí. cuando la salud está organizada en un sistema de aseguradoras privadas, cada quien tiene derecho a lo que su plan le dé. ¿Y qué determina el plan? Mi ingreso, mi clase social, si soy hombre, si soy mujer, la edad que tengo, las famosas preexistencias, si tuve una enfermedad, si soy una mujer joven en edad de embarazarme o no, si soy del campo, si soy de la ciudad, porque es un negocio. Entonces no es una falla, es su No. razón de ser, y es muy importante que la gente entienda esto. Las ARS, cada trabajador y su empleador cotiza, trabajadora cotizan. Las ARS reciben un cápita, es decir, un monto por cada persona, y sus dependientes, es decir, las personas de su hogar que dependen de sí. Las ARS solo tienen ese ingreso. ¿De dónde sacan la ganancia la ARS? ¿De dónde lo sacan? De una sola posibilidad. Hay una sola posibilidad, que la diferencia entre el dinero que reciben Te escucho mal, Matías. está mal. Sí. O sea, como medio en pausa, así como en cámara lenta. A ver, sí, negando los servicios. Continúa a ver si. No sé si en mi internet tampoco. Ahí me escuchan mejor. Se sigue escuchando un poquito mal, pero se entiende. Sí, eso es que nos están boicoteando. Traba- Un poco mejor, Trabajadores, sí, trabajadores. Ah, mejor. mira, Graciela dice que no se oye. Graciela dice que Va- no.
Tendrás que salir de nuevo. Pues salgo de nuevo. Esta hora es pésima realmente. O sea, es que hay muchas personas conectadas en las distintas redes y eso hace que se complique un poco. Habla, Matías. Y ni siquiera salgo, ni siquiera se sale. Mira, se pudo salir, sí. Ok, Matías volvió ahora. ¿Qué les decimos? Entonces, sí, bueno, él hablaba del ingreso per cápita y de a dónde se va nuestro dinero, porque es nuestro al final y al cabo de cuentas. Ya llegó de nuevo. A ver si entra Matías, que se quedó en un punto muy interesante en la conversación. ¿Ya me escuchas? ¿Se escucha sí, ahora bien? sí. Yo lo que estaba diciendo es que la ARS recibe el dinero de la cotización de esta mayoría trabajadora y esta mayoría de micro, pequeños y medianos empresarios, además de todas las instituciones públicas que violando la ley, han hecho sus directivos privilegian los contratos con las ARS privadas en vez de SENASA. ¿Sí? Violando la propia ley, que dicen que los empleados públicos deben priorizar. Deberíamos estar todos en SENASA. No le pueden imponer, pero deberían privilegiar la afiliación a SENASA. Pero, ¿cuál es el negocio de las aseguradoras de riesgo, de las administradoras de riesgo? Y grábense esa palabra. No aseguran salud. Eso es un nombre falso. Primero, porque nadie puede asegurar la salud. Yo no te puedo asegurar a ti, mira, a ti no te va a pasar nada. Lo que administran es riesgo. Cada persona es un riesgo para cada ARS. Totalmente, porque está en riesgo de que el dinero de ellos su dinero que emplear, emplear en medicamentos, en un internamiento, etcétera. Exacto, tú eres un riesgo, fíjense el nombre perverso, administradoras de riesgo. Es decir, no es alguien para protegerme, es alguien para gerenciar cuánto riesgo yo represento o no. Entonces, yo tendré más cobertura en base a mi bolsillo. Y en una sociedad donde, digo, las sociedades desarrolladas, salvo Estados Unidos, no tienen este sistema. Las sociedades desarrolladas y más ricas, precisamente, tienen sistemas públicos que le dan toda la cobertura a todo el mundo, sin mirar su bolsillo, sin mirar su edad, sin mirar su color, sin mirar su género. Y imagínate lo que es en una sociedad como si en Estados Unidos esto es una tragedia, y en Chile es una tragedia, y en Colombia es una tragedia. Imagínate en una sociedad tan desigual y donde la inmensa mayoría de la población y de las empresas, incluyendo los emprendedores y las emprendedoras, ganan tan poco y viven tan sacrificadamente. Entonces, siempre digo, la salud de las ARS es nuestra enfermedad. Su felicidad es nuestro sufrimiento. Las ARS ganan cuando tú pierdes. Cada vez que a ti te dicen ese medicamento no se te cubre, solo se te cubre ese tratamiento hasta aquí, esa operación solo se te cubre tanto porcentaje. Como en las enfermedades catastróficas. Exactamente, todo eso no es una excepción en Dominicana ni una falla en Dominicana. Ese es el negocio. Las ARS solo pueden ganar dinero dejando de cubrirle a las personas sus necesidades y convirtiendo la salud en una mercancía. Y por eso la gente tiene que saber que las ARS a diciembre de 2018 ya habían absorbido también más de 50 mil millones de pesos entre ganancias y gastos que no son de salud, es decir, los edificios que se construyen, los cruceros en el Mediterráneo que hacen, las vidas de lujo. Yo saco a sus empleados y empleadas que nos merecen todo el respeto, ¿no? No, en el sentido de empleados de la
más alta jerarquía. Exacto, la vida Que de se dan, lujo, todo eso, viajes a Alaska, todo lo sabemos, todo eso lo sabemos, todo sí, lo que hacen. Y ellos cuando ven una persona, no ven un un ser ser humano. humano con dignidad y con derecho. Ellos ven un cliente. Las ARS, incluso en sus web, ellos tratan a uno como su cliente. Entonces, es lo mismo con la AFP. Las Y lo ARS disfrazan de afiliado. y lo disfrazan de afiliado y en realidad somos clientes y en realidad... Ujú. Entonces, este es un sistema montado para el lucro, un lucro que es a costa nuestra, a costa Totalmente. nuestra. Matías, vamos a Va, pasar a la otra pregunta, por supuesto, porque el tiempo lo tenemos medido. claro, claro. Sí. Bueno, pero que En esta, es lo mismo que con las FP, es lo mismo. es lo mismo. Bueno, en esta pregunta podemos ser incluso más, podemos resumir más, Como porque decía alguien. eh, Sí. realmente es sobre Chile, de que por qué, bueno, vimos en redes sociales ayer, sobre todo, ayer, antes de ayer, se compartió mucho un video donde congresistas solicitaban no más AFP. Hay que entender que Chile tiene 30 años, ¿verdad, Matías? Claro, Con ya, este sistema de las AFP, ya. que de hecho ha sido el primer país que inició este tipo de sistema. Y la pregunta va de que por qué crece este movimiento en contra de las AFP en Chile, que se Oye, llama incluso no más AFP. recordemos a Dime. las personas que pueden Y hacer preguntas. Si cualquier así, pregunta la pueden hacer, que el último segmento lo sí, vamos a dedicar a eso. sí, por Sí, sí. favor. A los Perdón, que han llegado una después de interrupción. los Sí, cortes y todo. sí. No, no hay problema. Entonces, el movimiento que se llama No Más AFP, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros como país? ¿Qué tiene que ver eso con República Dominicana? Y es lo que decía hace un momento, de que Chile empezó con este modelo hace 30 años y ahora que cuando esas personas eran jóvenes, o sea, fue que iniciaron a cotizar y todo, y ahora que ya están en una edad de pensionarse, resulta que las pensiones son de miserias. Entonces, el país completo ha visto, muchachos jóvenes ven a sus abuelos y a sus abuelas, donde no reciben, o sea, prácticamente más que una miseria, para que no da ni siquiera para comprar medicamentos. Los que sabemos de medicamentos, eh, hay, o sea, son muy costosos, depende de la enfermedad que tenga cada cual. Entonces, imagínense una persona que sea hipertensa, que tenga diabetes o alguna otra complicación de salud donde tenga que obligatoriamente ingerir algún medicamento, entonces, o sea, no le da para nada, no le da para comer. Y eso es lo que ha hecho que las protestas en Chile sean tan fuertes, tan contundentes y que la gente haya despertado de la forma que lo ha hecho, Sí. de las principales consignas que ellos han tenido